te agradecemos por tu palabra, te agradecemos en particular en esta mañana por haber llegado hasta nosotros con el Evangelio, Señor. Señor, gracias porque el poder de tu palabra está fuera de nuestra comprensión, Señor. Tiene poder para salvarnos, tiene poder para santificarnos, tiene poder para llegar más allá, Señor, de donde nosotros podríamos llegar. Tu palabra, Señor, ha cruzado el mundo, salvando a los pecadores, Señor, y extendiendo tu reino. Señor, yo quiero pedirte que uses esta mañana, este momento, tu palabra para convencernos, Señor, del gran poder que hay en el Evangelio, del gran poder, Señor, que hay en las Escrituras. Un poder, Señor, que nosotros no podemos imitar, no podemos igualar, no podemos entender, Señor. Que nos convenzas, Señor, que es el único poder que nosotros necesitamos para hacer avanzar tu reino, que es el único poder, Señor, que puede rescatarnos a nosotros y limpiarnos nuestros pecados. Te pido, Señor, que lo hagas, que nos convenzas y nos permitas vivir a la luz de esa verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, cuando nosotros empezamos a considerar las parábolas de Marcos capítulo 4, escuchamos esta parábola tan conocida que era la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Y el punto de esa parábola era que el Evangelio, la palabra del reino, ¿no es cierto?, es recibida por diferentes clases de corazones. Ese era el punto de esa palabra, ¿no? De esa parábola. Bien, el Señor Jesús nos está queriendo explicar de qué se trata el reino de Dios con estas parábolas, ¿cierto? Nos está queriendo explicar de qué se trata el reino de Dios. Y con estas últimas dos parábolas, bien, va a tratar de cerrar un pequeño cuadro que nos pueda dar una idea acerca de qué es el reino de Dios, cómo crece el reino de Dios, cómo se expande el reino de Dios. Bien, nosotros necesitamos que el Señor nos convenza, bien, de que el Evangelio, la Iglesia de Cristo, el reino de Dios, bien, no es un emprendimiento nuestro. No es un emprendimiento nuestro. No somos nosotros los que tenemos que encargarnos, ¿no es cierto?, de que Dios haga avanzar su reino como si todo dependiera exclusivamente de nosotros. Sí es cierto, Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Sí es cierto, Dios nos mandó a llevar el Evangelio a todas las naciones. Bien, y sí es cierto que hubo hombres a lo largo de toda la historia de la Iglesia que lo dejaron todo para poder llevar el Evangelio a donde Cristo no había sido anunciado. ¿Sí? Pero nunca la Iglesia de Cristo hizo esta labor con la ansiedad de creer de que si nosotros no lo hacemos, entonces Dios va a fracasar. Nunca lo hizo así. La Iglesia de Cristo, al contrario, se encargó de extender el Evangelio y de extender el reino de Dios con la convicción de que nosotros podemos hacer nuestros mayores esfuerzos, de que podemos ir a donde Cristo nunca haya sido anunciado, con la seguridad de que Cristo prometió edificar su iglesia en toda lengua, en toda tribu, en todo pueblo y en toda nación. ¿Sí? Nosotros vamos a plantar la bandera del Evangelio, ¿sí?, no porque creamos que si nosotros no lo hacemos nadie más lo va a hacer, sino porque estamos convencidos de que Dios prometió expandir su reino. Y si Dios prometió hacer avanzar su reino, entonces nosotros podemos ir con confianza, con esperanza, a anunciar el Evangelio donde Cristo no haya sido anunciado, porque sabemos que Cristo tiene su pueblo. Cristo tiene a su pueblo en ese lugar. ¿Sí? Cuando el apóstol Juan ve la escena final, ve el final de la película, ¿sí?,
en Apocalipsis capítulo 5, dice que él ve una multitud en el cielo delante del Cordero cantando, y cuando él describe esa multitud, él la describe como una multitud de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Él vio el final de la película. En el final de la película, ¿saben qué hay? Hay perdidos, rescatados por la sangre de Cristo, de entre todas las naciones. O sea que el Evangelio va a cumplir su meta. ¿Lo ven? O sea, el Evangelio va a llegar a todas las naciones, va a haber gente de todas las naciones que van a ser rescatadas por el Evangelio, ¿cierto? Y van a estar delante del trono del Cordero, alabando al Señor por toda la eternidad. Es esperanzador eso, ¿sí? El final de la película nos dice, nos cuenta, ya podemos ver la imagen del final de la película, de que el Evangelio va a correr la carrera que tiene para correr, va a llegar a su meta y va a vencer por encima de todos sus enemigos. ¿Sí? Va a llegar a todas las naciones, va a llegar a todos los pueblos y va a salvar a los pecadores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué a Jesús le interesa tanto que nosotros sepamos esta verdad? Bueno, estas dos últimas parábolas tratan acerca de esto. ¿De qué manera el reino de Dios crece? ¿De qué manera el reino de Dios se expande? ¿De qué manera el reino de Dios avanza? Avanza en este mundo. ¿Bien? Entonces él cuenta dos historias, dos parábolas. ¿Bien? La primera está en el versículo 26 al 29, que es la primera que vamos a considerar. Y la segunda de los versículos 30 al 34. ¿Bien? Entonces consideremos la primera parábola. Recuerden, tengan en mente esto, estas parábolas contestan a la pregunta de cómo es que el reino de Dios avanza y cómo crece. ¿Bien? Entonces Jesús comienza contando la primera de estas dos parábolas y él dice que el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. ¿Bien? Ahora, está claro de estas palabras que Jesús lo que pretende hacer es ilustrarnos cómo es el reino de Dios. ¿Bien? Por eso nos va a contar una historia que ilustra algún aspecto del reino de Dios. Entonces, ¿en qué sentido el reino de Dios ahora es como un hombre que echa una semilla en la tierra? ¿Bien? Bueno, empieza a contar Jesús algunos detalles de esta historia. Dice que este hombre echa la semilla en la tierra, dice que se acuesta de noche, se levanta de día. ¿Bien? Y empiezan a pasar cosas. Entonces, déjeme mencionarle tres cosas que está subrayando Jesús en esta historia. ¿Bien? Tres cosas que está subrayando Jesús en esta historia. La primera cosa que Jesús quiere subrayar es que este hombre no puede explicar cómo es que empieza a crecer esta semilla. No lo puede explicar, no lo entiende. Eso lo subraya Jesús, ¿no es cierto? Porque él dice, él se acuesta de noche, se levanta de día, la semilla brota, crece. ¿Cómo? Dice, ¿cómo es que lo hace? Él no lo sabe. Él no lo sabe. ¿Sí? ¿Les han hecho alguna vez hacer en la escuela la germinación del poroto? ¿Sí? Quieren hacer un frasquito de dulce. A mí me lo hicieron así: papel secante, un algodón, un porotito, y había que echarle agüita al algodón e iba creciendo, ¿no es cierto? Y los niños nos levantábamos y lo primero que hacíamos era ir a ver el poroto, ¿cierto? Ir a ver el poroto. Y a veces avanzaba un poquito, a veces no, ¿no es cierto? A veces lo llevábamos el día a la escuela, a mí me pasaba siempre, yo lo llevaba a la escuela y mis compañeros lo tenían mucho más grande, crecido y todo, que el mío. El mío no sé por qué nunca crecía tanto, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo sucede? No lo sabemos. ¿Viste? Eso es lo que está diciendo Jesús. Este hombre va y siembra su semilla, hace su germinación del poroto, ¿bien? Y empieza a salir, se empieza a abrir el porotito, se empieza a abrir la semilla, empieza a salir la hojita. ¿Cómo? No lo sabe. Si él simplemente echa la semilla, este hombre echa la semilla, se acuesta, se levanta al día siguiente, se acuesta, se levanta y al pasar de los días ya empieza a ver a la semilla creciendo. ¿Bien? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que así como este hombre no puede explicar, no sabe cómo crece la semilla, nosotros no podemos explicar cómo crece el reino de Dios. Ahí empezamos con las lecciones que Jesús nos quiere enseñar acerca del reino de Dios. El reino de Dios crece, pero no podemos explicar cómo es que sucede. Bien, lo segundo que Jesús nos dice, bien,
es que, fíjense que dice la tierra, versículo 28, produce fruto por sí misma, ¿lo ven? La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro de la espiga, etc. ¿Bien? O sea que en otras palabras, este hombre no solo no puede explicar cómo crece, sino que tampoco tiene el poder de producir el crecimiento de esa semilla. ¿Bien? Él no puede explicar cómo crece y la semilla produce fruto por sí misma, dice Jesús. ¿Bien? Él no puede hacer nada. Él si abre la semilla, ¿qué hace? La mata. ¿No es cierto? No puede hacer nada. Él puede cuidarla, él puede regarla, él puede abonarla, ¿no es cierto? Pero al final del día, es la semilla quien por sí misma crece. ¿Bien? Pero en tercer lugar, Jesús dice que este hombre, a pesar de que no entiende cómo funciona, a pesar de que no puede hacer que crezca la semilla, él sí hay algo que hace. ¿Qué es lo que hace? Versículo 29, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Sí? O sea que a pesar de que nosotros no sabemos cómo crece la planta, no somos capaces de producir el crecimiento en la planta, sí lo que somos llamados a hacer, ¿qué es? Es a cosechar los frutos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo esto se parece al reino de Dios? Bueno, hagamos el paralelo. Nosotros no sabemos cómo crece el reino de Dios, no podemos explicar cómo es que el reino de Dios crece. Nosotros no podemos hacer que el reino de Dios crezca. ¿Bien? Pero lo que sí podemos hacer es ir y cosechar los frutos del Evangelio, ir y cosechar los frutos del avance del reino de Dios. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Significa que lo que nosotros podemos hacer es la labor que Jesús nos mandó a hacer, ¿no es cierto?, de ir a predicar el Evangelio. Y cuando el reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios opera en los corazones de las personas, nosotros podemos ver esa obra y cosechar esos frutos. ¿Bien? Nosotros no podemos saber cómo es que el Evangelio del reino de Dios se implanta en el corazón de una persona. No podemos saber. No podemos saber el misterio de cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, haciendo que ese Evangelio dé vida espiritual a esa persona. No podemos saberlo. ¿Bien? Piensen en este lugar. En este mismo momento ahora. Está siendo predicada la misma palabra, el mismo mensaje. ¿Bien? Algunos de ustedes lo están recibiendo con fe. Están escuchando la palabra y están recibiendo con fe la palabra. Y otros de ustedes se están aburriendo. No les está interesando. Es la misma palabra, es el mismo mensaje. Lo están escuchando dos personas y cada uno de ustedes con una reacción distinta. Es un misterio. Es un misterio. Yo no puedo saber por qué en algunos de ustedes el mensaje está dando un fruto y por qué en otros no. No puedo saberlo. Yo no puedo producir ese fruto. Pero lo que sí podemos hacer, los discípulos de Jesús, es anunciar el Evangelio y recoger el fruto. Y recoger el fruto. ¿Sí? De esto se trata el reino de Dios, hermano. De esto se trata el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios crece sin intervención humana. Sin intervención humana. Jesús lo dejó muy claro hablando con Nicodemo. ¿Sí? Si alguno de ustedes se acuerda de la historia en Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo sucede? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo hacer yo para nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, el Espíritu Santo sopla por donde quiere, dice. Como el viento, es como el viento. Podés escuchar el sonido, ¿sí? Podés sentir el viento, pero no sabés ni de dónde viene ni a dónde va. No podés gobernar al Espíritu Santo, no lo podés gobernar. Él es como una persona libre que Él va haciendo su obra de regeneración, de nuevo nacimiento en las personas, pero nadie lo gobierna, nadie lo obliga. Nadie lo obliga. ¿Cierto? Él es libre, él es como el viento. ¿Podés ver sus efectos? ¿Podés sentir en este momento tu conciencia siendo afectada por la palabra de Dios? Puedes sentir inclinado a confiar en las promesas del Evangelio. Sí, podés sentir sus efectos, pero no podés gobernar al Espíritu Santo. Él es como el viento, Él es libre como el viento. ¿Sí? Y de la misma manera, Él
Jesús está ilustrando este mismo principio, pero con el asunto de la semilla, ¿sí? Puede haber dos semillas sembradas en la misma tierra, que han recibido la misma lluvia, que han sido cuidadas por la misma persona, con el mismo abono, y una semilla crece y da fruto y otra no. ¿Podemos explicarlo eso? Eso pasa. ¿Podemos explicarlo? No. Entonces, la primera lección que Jesús está queriendo dar con esta parábola es que ninguno de nosotros, ningún ser humano puede explicar el crecimiento del reino de Dios. El crecimiento de la obra del reino de Dios en una persona individual es inexplicable. Es inexplicable. Un día un pecador, ¿no es cierto? Una persona sin Cristo vive su vida, no le interesa Cristo, no le interesa Dios, no le interesa su voluntad, ¿no es cierto? Escucha el Evangelio y le parece que eso es una tontería, una religión para tontos, para débiles, ¿no es cierto? Hasta que un día el mismo Evangelio llega a sus oídos y no sabemos cómo. Y de repente, ¡wow!, tiene sentido. Sí, es verdad, soy un pecador y tengo un creador. Y traicioné a este creador y merezco su castigo, pero hay un Salvador y el Evangelio cobra un sentido que antes no había cobrado. ¿Cómo? Inexplicable. Inexplicable, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Es el mismo mensaje, predicada en la misma persona, pero la semilla ahora crece. ¿Cómo? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cierto? Entonces, lo que sí nosotros podemos saber es que cuando un pecador viene a Cristo, cuando un pecador escucha el Evangelio y viene a Cristo, es porque hay una obra que Dios está haciendo en su vida. Eso sí lo podemos saber. Podemos recoger los frutos, ¿no es cierto? Podemos recoger los frutos, podemos continuar predicándole el Evangelio, continuar invitándolo a venir a Cristo. Y si la persona muestra su perseverancia en querer seguir a Cristo, se une a la iglesia y unidos a la iglesia caminamos juntos y tratamos de alcanzar a otros para Cristo. Estamos recogiendo los frutos, pero nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no sabemos cómo funciona eso. Nosotros simplemente anunciamos el Evangelio y Dios hace la obra. Entonces esa es la primera lección que nos está queriendo dejar Jesús con estas parábolas. ¿Bien? Es que el reino de Dios crece de manera inexplicable. La segunda parábola, que es la parábola del grano de mostaza, del versículo 30 en adelante, va a responder a otra pregunta. Está bien, el reino de Dios no sabemos cómo va a crecer, pero ¿qué tan lejos va a llegar así? ¿Me estás diciendo que el reino de Dios va a crecer porque le vamos a ir a predicar el Evangelio a la gente? O sea, vamos a ir a decirle a la gente que son pecadores, que están bajo el juicio de Dios, pero que Jesús vino a morir para que sus pecados sean perdonados y que si se arrepienten y creen en Jesús van a ser salvos. ¿Me estás diciendo que diciéndole eso a la gente vamos a extender el reino de Dios? ¿Qué tan lejos va a llegar el reino de Dios con un mensaje así? Bueno, esa es la pregunta que va a responder Jesús, porque de hecho la Biblia reconoce, ¿no es cierto? No voy a ser irreverente con lo que voy a decir porque la Biblia lo dice. La Biblia reconoce que este mensaje es un mensaje que suena a una locura, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que me digas que para que yo sea salvo de la ira de Dios tengo que confiar en un Salvador que murió crucificado? Tengo que creer en ese Salvador, arrepentirme de mis pecados y seguir a ese Salvador crucificado. Eso es una locura. Una locura. Y así me estás diciendo los discípulos pensando, pero Jesús, ¿con qué mensaje vamos a ir a extender el reino? ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Llegó el Mesías, vamos a ser libres de Roma? ¿Llegó el Mesías, al fin vamos a conquistar las naciones? No. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Qué? ¿Con ese mensaje vamos a ir? ¿Estás seguro, Jesús, que eso va a extender, va a hacer que el reino de Dios crezca? Bueno, Jesús cuenta esta parábola. ¿A qué compararemos el reino de Dios? Otra historia. ¿Con qué parábola lo describiremos? ¿Sí? Entonces ahora dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza. ¿En qué sentido el reino de Dios es como un grano de mostaza?
Bueno, la explicación de Jesús es que aunque ese grano es el más pequeño, dice Jesús, que todas las semillas que hay en la tierra, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas. ¿Bien? En la tierra de Israel, del antiguo Israel, esta semilla era una semilla que medía entre 1 y 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Imagínense la regla, los 2 milímetros en la regla, ese era el diámetro de la semilla de mostaza. Ahora, en las orillas del mar de Galilea, que era en donde Jesús ministraba, esta planta podía alcanzar una altura de entre 3 y 4 metros, ¿sí? Increíble. Fíjense lo que estaba diciendo Jesús. Se estaba diciendo, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, ¿sí? Una semilla que si Jesús la quería agarrar y presentar delante de sus discípulos, no lo iban a ver. Si yo tuviese acá una semilla de mostaza, ustedes no la verían, ¿sí? Pero ahí, en donde los discípulos de Jesús vivían, esa planta llegaba a alcanzar los 4 metros, ¿sí? ¿Cuál es el punto acá de Jesús? ¿En qué se parece el reino de Dios a la semilla de mostaza? Bueno, es en lo desproporcionado del crecimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Es completamente desproporcionado dónde empieza y dónde termina esta planta, ¿sí? Empieza en una semilla como un grano de arena y termina con una planta que mide 3 o 4 metros de altura. 3 o 4 metros de altura, ¿sí? Si los discípulos creyeron las palabras de Jesús en ese momento en que Jesús les contó esta historia, estas palabras tuvieron que haber sido mucho consuelo para ellos. Tuvieron que haber sido mucho consuelo. ¿Recuerdan al principio de Marcos la historia de cuando Jesús llamó a Pedro, a su hermano, a Juan, a su hermano? Ellos estaban trabajando en las empresas de sus padres, ellos eran pescadores, tenían una empresa de pesca, ¿sí? Cuando Jesús los llamó, ¿qué hicieron ellos? Ellos dejaron sus trabajos. Ellos dejaron la empresa familiar que tenían, ¿sí? Y siguieron a Jesús. Ellos dejaron el tiempo que pasaban con sus familias, dejaron todo lo que habían construido sus vidas, sobre lo que habían edificado sus vidas, y lo dejaron. ¿Bien? Ahora Jesús les estaba diciendo, aunque ahora parezca que somos poquitos, aunque el reino de Dios entre en esta habitación, les estaba diciendo Jesús, aunque entre en esta habitación, aunque seamos nosotros nada más, ¿sí? Tengan ánimo. Esta semilla va a alcanzar a ser un árbol y esto va a ser algo que no lo vamos a poder controlar. No lo vamos a poder controlar, ¿sí? Fíjense cómo lo dice Jesús, llega a ser más grande que todas las hortalizas, echa grandes ramas tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo sus sombras, ¿sí? Los discípulos sabían que, a pesar de que las multitudes rodeaban a Jesús y se apiñaban sobre Jesús, ellos sabían que en realidad los verdaderos seguidores de Jesús eran muy poquitos. Ellos lo sabían. Ellos sabían que las multitudes iban por interés, iban por su milagro, iban por lo que Jesús podía darles. Pero los que verdaderamente estaban sometidos bajo la autoridad del Rey Jesús eran ellos, eran muy poquitos. Eran los 12 y algunos más. ¿Bien? Pero Jesús le está diciendo, tengan ánimo, la historia no termina acá. El reino de Dios no va a entrar siempre en esta sala, ¿sí? El reino de Dios se va a extender, va a ser algo completamente desproporcionado. Y fíjense, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién, este mensaje que no sonaba tan especial, no sonaba tan retumbante, ¿cierto? El mensaje era muy simple. El tiempo se cumplió, el reino de Dios llegó, ahora arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese mensaje, esa semillita, un día va a crecer fuera de nuestro control, va a ser desproporcionado. Va a crecer en cantidad, va a haber muchos más. Y los discípulos lo vieron. Cuando nosotros los vemos en el libro de los Hechos predicando el Evangelio, ellos predicaron el Evangelio y Pedro se para a predicar la primera vez y 3.000 hombres. Luego se vuelve a parar 5.000 hombres viniendo a Cristo, ¿no es cierto? Ellos lo vieron, pero no solo en cantidad. El Evangelio, el reino de Dios se extendió de verdad sobre toda la tierra, sobre toda la tierra.
Para cuando el Nuevo Testamento, ¿sí?, termina de ser escrito, este grupo de 11 personas que empezó en Jerusalén, ¿sí?, se había convertido en una comunidad de cristianos a lo largo de todo el Imperio Romano. Para cuando el Nuevo Testamento terminó de ser escrito, en un espacio de menos de 50 años, el Evangelio se había extendido. Y hoy nosotros tenemos al Evangelio en nuestra nación. Fíjense lo lejos que está de donde empezó. ¿Sí? Atravesó los siglos y atravesó los océanos, ¿bien?, salvando a pecadores. Salvando a pecadores. ¿Bien? Esto es lo que Jesús le está enseñando acerca del reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios, nosotros no podemos explicar cómo crece, no lo podemos explicar, pero lo que sí podemos tener la seguridad, lo que sí podemos tener la garantía por parte de Jesús es que el reino de Dios va a crecer, el Evangelio va a avanzar, lo va a llenar todo, lo va a llenar todo. Hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo y nación van a venir a Cristo, se van a arrepentir de sus pecados y van a formar parte del reino de Dios. Eso es lo que está enseñando Jesús. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿De qué manera entender cómo crece el reino de Dios, cómo se expande el reino de Dios, debe afectar nuestras vidas? Es una buena pregunta, porque hasta ahora parece una discusión un poquito alejada de nuestra realidad. ¿Bien? Y yo quiero en primer lugar que consideremos una clave acerca de cómo crece el reino de Dios. Si nosotros hasta ahora, a medida que hemos reflexionado estas parábolas, hemos igualado dos cosas. Hemos igualado el reino de Dios con el mensaje del Evangelio. Vieron que a veces yo he dicho el Evangelio se expande, a veces yo he dicho el reino de Dios se expande. ¿Bien? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque Jesús usaba este lenguaje. ¿Sí? Jesús usaba este lenguaje. Desde el principio Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, así que ustedes tienen que creer en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Ven? Para Jesús, entrar en el reino de Dios es lo mismo que arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Bien? Así que es por medio del Evangelio que el reino de Dios avanza. Por medio del Evangelio es que el reino de Dios avanza. Cuando Cristo Jesús se presenta en el Evangelio como el Salvador de los pecadores, como el Rey, a quien tenemos que someternos, y cuando un pecador se arrepiente, cree en este Evangelio, confiesa a Jesús como su Salvador, como su Señor, como el tesoro de su corazón, entonces esa persona pasa a estar bajo el gobierno de Jesús, pasa a estar en el reino de Dios. Entonces, cuando el Evangelio avanza, el reino de Dios avanza. ¿Lo ven? ¿Bien? Ahora, esto es... Espero convencerlos de que esto tiene que cambiar la forma en la que nosotros vemos la iglesia, la forma en la que nos relacionamos con la gente y la forma en la que nos relacionamos incluso con la gente que no cree en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que convencernos, hermanos, de que Cristo Jesús dejó establecido un solo método para que el reino crezca, para que el reino avance. Y ese método es la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio. No hay otro método. No lo hay. No lo hay. ¿Sí? Nosotros podríamos llenar este salón y este patio que tenemos ahí, ¿sí? Si hacemos shows, ¿no es cierto? Si hacemos eventos, si hacemos ferias o lo que sea, ¿no es cierto? O una campaña médica o lo que a ustedes se les pueda pensar, se les puede imaginar, se les pueda cruzar por la cabeza. Si yo les diga, miren, pensemos, ¿qué cosa puede traer gente? Y empezamos a pensar, algún evento, alguna forma, se nos podrían ocurrir un montón de ideas. Una mejor que la otra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Podríamos hacerlo.
Podríamos hacerlo. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas cosas tiene el poder de hacer que un pecador nazca de nuevo. Ninguna de esas cosas. Los pecadores no nacen, no entran al reino de Dios. Los pecadores no nacen de nuevo, ¿sí? Por venir a la iglesia simplemente, por venir y divertirse en la iglesia, por venir y sentirse parte de una iglesia. Porque yo puedo lograr eso de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras. Los pecadores vienen a Cristo, los pecadores son salvados, el reino de Dios avanza solamente de una manera, una y solo una manera, que es por medio de la predicación del Evangelio. Es la única manera. Es la única manera. Así es como vienen los pecadores a Cristo. ¿Sí? Y ojo, con esto que le estoy diciendo, yo no estoy diciendo que, bueno, estemos contentos siendo poquitos porque somos poquitos porque predicamos el Evangelio. No, ojalá este lugar estuviera lleno. Ojalá no alcanzaran las sillas. Que se llenara de gente que venga a escuchar el Evangelio, ¿sí? Pero si este lugar algún día está lleno, si en este lugar un día hay muchas personas, que en este lugar se siga predicando solamente el Evangelio, ¿sí? Que no vengamos acá a hacer payasadas, tonteras o campañas de milagros y no sé qué otra cosa para traer a la gente. No, hay solamente una cosa que hace avanzar el reino de Dios. El reino de Dios avanza por medio del Evangelio. ¿Sí? Cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, Él dejó bien en claro que la semilla es una sola. La semilla es la palabra. Eso dijo. La semilla es la palabra. ¿Bien? Y la palabra, mis hermanos, hay una palabrita que quiero que se nos grabe, que nos quede bien sellada. La palabra es absolutamente suficiente para hacer avanzar el reino de Dios. ¿Qué significa cuando digo que es suficiente? Que nosotros no necesitamos agregarle nada más a la predicación del Evangelio para que el reino de Dios crezca. ¿Sí? Si nosotros hacemos crecer una iglesia, una organización o lo que sea por diferentes métodos, ¿sí? Aparte de la palabra, estaremos haciendo crecer esa organización, esa iglesia, pero no estaremos haciendo crecer el reino de Dios. No estaremos haciendo crecer el reino de Dios. ¿Sí? Cuando Jesús acá está diciéndonos que la semilla, que el reino de Dios es como una semilla, ¿sí? Que nosotros no podemos saber cómo crece. Cuando acá Jesús está diciendo que a pesar de que no podemos saber cómo crece, sí podemos estar seguros de que un día esta semilla lo va a llenar todo, absolutamente todo. Jesús acá nos está diciendo que tenemos que poner toda nuestra esperanza en algo que es contrario a lo que nosotros podemos llegar a pensar. Porque si Jesús nos hubiera dicho solamente hagan crecer el reino de Dios, fíjense ustedes cómo lo van a hacer. Pero háganlo crecer. Y ahí sí nosotros podríamos ponernos a pensar, esta es una buena idea, esta es otra, esta es otra. Pero Jesús no nos dijo, fíjense ustedes cómo van a hacer crecer el reino de Dios. El reino de Dios va a crecer y va a crecer por esta semilla. Así que ustedes vayan simplemente y cosechen los frutos. Entonces nosotros vamos con la semilla, predicamos el Evangelio, ¿sí? Y el poder de Dios obra a través del Evangelio, ¿sí? Miren cómo lo dice Pablo. Pablo lo dice de forma muy clara. En 1 Corintios capítulo 1, él dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Lo que decíamos al principio, en este momento hay algunos de ustedes que no son de Cristo y que piensan que lo que estamos hablando acá es una tontería. Se están aburriendo, están en su cabeza volando en otro lado. Es necedad. Acá Pablo lo dijo ya. Para la palabra de la cruz es necedad. Pero lo mismo que estamos hablando acá, para otros, o sea, para los que son de Cristo, es poder de Dios. ¿Sí? O sea, les está llenando el corazón. Está llenándoles de esperanza, de saber, wow, este Evangelio tiene poder, puede salvar a esta persona que no tiene a Cristo y que yo quiero que sea salva, que conozca a Cristo, tiene poder. Para unos es necedad, para otros es poder de Dios, dice Pablo. Y dice, porque está escrito,
Y ahí Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y se pregunta Pablo, bueno, entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Y el sabio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Acaso no hizo Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Que la sabiduría de este mundo sea necedad? Bueno, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Fíjense lo irónico que está haciendo Pablo acá. Está siendo muy irónico acá. ¿Bien? Él está diciendo, bueno, Dios se propuso destruir la sabiduría de este mundo. Dios se propuso destruir la sabiduría de este mundo. ¿Cómo se propuso destruir la sabiduría de este mundo? Haciendo que el Evangelio avance por medio de un método absolutamente loco. Esa es la palabra que usa Pablo. Él no eligió a las personas más capaces, él no eligió métodos súper vistosos que atraerían multitudes, no, él eligió personas muy reducidas, personas muy limitadas, personas poco conocidas, personas con pocos recursos. Él eligió a los don nadie de este mundo para que prediquen un mensaje que parece una tontería. O sea, eligió la fórmula del fracaso, ¿lo ven? Eligió la fórmula del fracaso, eligió a los don nadie de este mundo para predicar un mensaje que parece una tontería. ¿Sí? Un Salvador crucificado que perdona pecados. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Para que sea evidente que el poder con el cual el reino de Dios crece es su poder. Es su poder. Porque si los predicadores son unos don nadie, y si el mensaje se escucha como una tontería, pero este reino de Dios crece, entonces no va a quedar ninguna duda de que la única razón por la cual el reino de Dios crece es porque el poder de Dios está obrando en ese mensaje. ¿Lo ven? Y el poder de Dios no obra en otro lugar. Dios no prometió bendecir ningún otro mensaje. Dios no prometió bendecir ningún otro método. Dios no prometió salvar a los pecadores por ningún otro camino. ¿Sí? No hay muchos caminos para llegar a Dios. No hay. No hay muchas religiones que todas nos llevan a Dios. No hay. Las diferentes religiones no son diferentes formas de ver al mismo Dios. No lo son. Hay un mensaje, que es el Evangelio, ¿sí? Y ese es el único mensaje por el cual Dios prometió salvar a los que creen. Y dice Pablo, porque es verdad, dice Pablo, es verdad, los judíos piden señales, o ellos están locos con las señales, ellos quieren ver señales todo el tiempo, dice Pablo. Ellos quieren ver milagros, ellos quieren ver el pan caer del cielo, ellos quieren volver a ver la roca tirando agua, ellos quieren ver milagros, ellos piden señales por todos lados. Pero los gentiles, los que no son judíos, buscan sabiduría. A ellos quizá hay otra gente que no le interesan tanto los milagros, pero les interesa que el mensaje se escuche sofisticado. ¿No es cierto? Les interesa el coaching. ¿Así se dice? Les interesa que se escuche bien, ¿no es cierto? Que hablen con una mano en el bolsillo, caminando de un lado para el otro, que digan palabras difíciles. Les encanta eso. Unos quieren milagros, los otros quieren sabiduría, dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los gentiles. Para los judíos, claro, ellos no quieren un Mesías crucificado, ellos no quieren un Salvador crucificado. Y quizás para ustedes también sea una piedra de tropiezo escuchar que lo único que les puede salvar por toda la eternidad es un hombre que murió en una cruz. Es una piedra de tropiezo. Para ellos es una piedra de tropiezo. Es una necedad para los gentiles. Claro, para los que buscan la sabiduría, un Salvador crucificado era una necedad. Era una necedad. Ustedes saben que para burlarse de los cristianos, ¿sí? se encontró en una catacumba en la ciudad de Roma, ¿sí? Un dibujo en una pared
en donde había un hombre crucificado con una cabeza de burro. Quizá alguien la vio alguna vez, ese dibujo, un dibujo conocido, ¿sí? Era un dibujo que solían usar los soldados romanos para burlarse de los cristianos. ¿Bien? Ese es el Dios de ustedes. Ese es el Dios de ustedes. Un burro. ¿Cómo van a poner su esperanza en un Dios crucificado? Es una locura. Sin embargo, dice, para los que son llamados, para los que han venido a creer en Cristo, tanto de entre los judíos como de los gentiles o de entre cualquier nación, los que son llamados, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios, lo más necio de Dios, porque el comentario más tonto que pueda hacer Dios es más sabio que los hombres, dice Pablo. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que cuando Jesús dijo el Evangelio, el reino de Dios es como una semilla de mostaza? Es así de chiquitito, ustedes lo ven insignificante. Pero cuando es sembrada y crece, imparable. Es imparable. Es imparable. ¿Por qué? Porque el reino de Dios avanza con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Ahora, qué necio que es, ¿no es cierto? Cuando nosotros, como Abraham, Sara y Agar, intentamos ayudar al poder de Dios, ¿no es cierto? Qué necio que es. Qué necio que es cuando nosotros intentamos endulzar la píldora del Evangelio, ¿cierto? Para que no suene tan ofensivo. Quizás podemos pensar que es ofensivo hablarle a una persona de sus pecados. Quizás podemos pensar que sea algo absurdo que una persona escuche que tiene que poner su esperanza en Jesús y tiene que seguir a Jesús. Bueno, a nosotros nos puede parecer absurdo, pero es el mensaje que Dios prometió, que su poder iba a morar en ese mensaje. Dios prometió que ese mensaje iba a avanzar con su poder, ¿sí? Imparable, como un tren, contra este mundo, contra las épocas, contra Satanás, contra los corazones más endurecidos. Avanza así porque lleva el poder de Dios, Aunque el mensaje se escuche como absurdo. Y aunque los mensajeros seamos unos don nadie, que Pablo dice, se concentra en esto ahora, dice, porque consideren hermanos, ahora le dice, ya no les va a hablar del mensaje, ahora les va a hablar a ellos, consideren hermanos su llamamiento. Cristianos, ustedes que son de Cristo, pónganse a pensar un momento en cómo Dios los salvó. Eso está diciendo Pablo. Y quiero que lo hagamos juntos ahora. Pónganse a pensar. Hermanos, ustedes, dice Pablo, no hubo muchos sabios conforme a la carne entre ustedes. No hubo. No hubo muchos poderosos. No hay entre nosotros sabios. No hay poderosos, no hay nobles. Mirémonos las caras a nosotros mismos, hermanos. No hay sabios, no hay poderosos, no hay nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y también Dios escogió lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo. Pero para que nadie se jacte en su presencia. Para que al final, cuando estemos en esa escena final, en donde vamos a estar todos los redimidos de todas las épocas, de todas las naciones, ninguno se pare y diga, Señor, acá, toda esta gente que está acá, yo lo hice. No, nadie lo va a poder hacer. Nadie se va a poder jactar en la presencia del Señor. Nadie. El mensaje es un mensaje absurdo a los oídos de este mundo. Los predicadores somos unos don nadie. ¿Cuál es la única explicación para que el reino de Dios avance? Es que el Evangelio lleva el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos más, no dejemos de dar vueltas. Si es que alguno de ustedes todavía está dando vuelta en su cabeza, ¿no es cierto? Y pensando, bueno, pero ¿por qué mejor no se hacen estas cosas, no se hacen estas otras cosas? O la iglesia crecería más si se hiciera esto o aquello, ¿sí? ¿Saben qué? La iglesia crecería más, hermanos, si más personas entre nosotros anunciáramos el Evangelio.
Eso es lo que haría crecer más a la iglesia. Porque el Evangelio es lo que lleva el poder de Dios. El Evangelio es lo que hace extender el poder de Dios. ¿Sí? La iglesia, el reino de Dios avanzaría más en medio nuestro, ¿sí?, si entre nosotros nos determinamos a conocer mejor el Evangelio para poder anunciar mejor el Evangelio. ¿Sí? Así crecería más. ¿Sí? A un nivel más personal, ¿sí? Si yo me doy cuenta, o si usted se está dando cuenta, que aún no se ha sometido al señorío de Cristo, que usted no está siguiendo a Jesús, ¿sí?, que usted no forma parte todavía del reino de Dios, ¿bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse y creer en el Evangelio. No hay una fórmula mágica, no hay otra cosa más allá de arrepentirse y creer en el Evangelio. Usted puede recorrer la Biblia de tapa a tapa y no se va a encontrar otra cosa. No se va a encontrar otra cosa. Una y otra vez, Dios llamó a los hombres pecadores ¿a qué? A que se arrepientan de sus pecados y confíen en Él. A eso lo llamó Dios. Abandonen su pecado, vuélvanse a mí. Abandonen su pecado, vuélvanse a mí. Arrepiéntanse y crean el Evangelio, de tapa a tapa. De tapa a tapa. El último capítulo de la Biblia cierra con esa invitación. Con la misma invitación cierra. El último capítulo de la Biblia. El que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Deje de querer saciar su alma en cualquier otra cosa que estén intentando llenar su alma. Deje de hacerlo. Dejen de hacerlo. Vengan y tomen del agua de la vida. ¿Sí? Renuncien a las otras aguas que este mundo les están ofreciendo para saciar su corazón. Dejen de lado esas aguas y vengan a Cristo a tomar del agua de la vida. ¿Sí? No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. ¿Bien? Y ustedes tienen que saber, hermanos, tienen que saber, si es que no lo saben ya, pero tienen que saber que esta iglesia está comprometida con este mensaje. Está comprometida con este mensaje. Si usted está esperando una iglesia un poquito más espectacular, ¿sí?, que busque algunos métodos alternativos un poquito más eficaces para atraer gente, esta no es su iglesia. De verdad se lo digo. Nosotros estamos comprometidos con este mensaje. Y la única forma, y todo nuestro trabajo, ¿sí?, con la ayuda del Señor, siempre se va a basar en que este mensaje del Evangelio sea conocido y sea anunciado por cada vez más personas. Bien. Por otro lado, cuando Jesús contó esta parábola a sus discípulos, Él quiso producir algo en sus discípulos, que quiero que se produzca en nosotros ahora también, que es esperanza. Es esperanza. Bien. Él quiso que ese grupito chiquito de gente que luchaba muchas veces luchaba con el desánimo, justamente porque parecía que ellos nunca iban a poder hacer avanzar el reino de Dios, o porque ellos muy poquitos no parecían el reino de Dios, ¿sí? Jesús contó estas parábolas para darles a ellos la esperanza de que el avance del reino de Dios no iba a depender ni de su poder ni de cuántos eran ellos. Iba a depender solamente del poder del Evangelio. ¿Bien? Y ustedes que son de Cristo tienen que tener esperanza. ¿Sí? Todos los que estamos acá tenemos personas queridas, ¿sí?, amigos, familiares que no conocen a Cristo. ¿Sí? Hasta tenemos personas con las cuales nos hemos dado por vencidos de predicarles el Evangelio. ¿Sí? Pero esto que Jesús les enseñó a los discípulos y que estamos aprendiendo hoy, una de las lecciones que nos deja es que el Evangelio tiene un poder que nosotros no podemos explicar. No podemos explicar. Y que la persona que hoy está endurecida, ¿sí?, nosotros no podemos saber si el día de mañana el Espíritu Santo va a utilizar toda una cadena de sucesos entre las cuales puede estar nuestra predicación del Evangelio para poder llevarnos a Cristo. No lo sabemos. Nosotros podemos anunciar el Evangelio con esperanza. Incluso a las personas más endurecidas podemos anunciarles el Evangelio con esperanza. ¿Sí? Uno de los eventos más
más representativos de la Pascua, ¿sí?, es ese momento en donde Jesús es presentado junto con el asesino Barrabás, ¿sí?, delante de la multitud, y Pilato les dice, bueno, acá tienen a dos reos, ustedes elijan a quién quiere que libere. ¿A Barrabás el asesino o a Jesús? ¿Se acuerdan? Hay una multitud en una plaza, ¿y qué hace la multitud? Piden al asesino y dicen, crucifiquen a Jesús. ¿Sí? Los evangelistas nos cuentan de que se armó un bullicio en donde la gente gritaba, crucifícanle, crucifícanle, crucifícanle. ¿Sí? Algunos meses después, el apóstol Pedro, en Jerusalén también, ¿sí?, probablemente cerca de esa plaza, se dirigió a esa misma multitud. Piensen si esa gente no era gente endurecida. ¿Sí? Piensen si no era gente endurecida. Eran los que habían crucificado a Jesús, los que habían gritado que se crucifique a Jesús. ¿Sí? Y Pedro les dijo, ustedes asesinaron al justo y pidieron que se les diese un homicida. Claro, ellos habían pedido que liberasen a Barrabás y mandaron a la cruz a Jesús. Ustedes hicieron eso, ustedes asesinaron al justo, dieron muerte al justo y pidieron que se les diese un homicida. Y la multitud le preguntó a Pedro, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya no hay salvación para nosotros. Mandamos a la muerte al Mesías, ya no hay salvación. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse para que sean limpiados todos sus pecados. ¿Se dan cuenta que aún para la gente que gritó por la crucifixión de Jesús, hubo perdón de pecados? Que aún de entre esa gente hubo gente que se unió a la iglesia, que creyó en el Evangelio y a quien Cristo perdonó los pecados. En el cielo, mis hermanos, vamos a conocer a algunas de las personas que gritaron por la crucifixión de Jesús. Fíjense el poder del Evangelio. Fíjense si no tiene poder para salvar a los corazones más endurecidos. Fíjense si no tiene poder para rescatar a los más pecadores de entre los pecadores. ¿Sí? Usted y yo, si son de Cristo, hermanos, vamos a conocer en el cielo a las personas que gritaron para que Jesús fuese crucificado. Precioso. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, tengan esperanza, hermanos, tengan esperanza de que el Señor con ese mismo Evangelio puede salvar a sus padres, hermanos, cónyuges, que aún no son de Cristo. No se den por vencidos, ¿sí? Pero no solamente tengan esperanza acerca de ellos, ¿sí?, sino que únanse a la labor que Jesús dejó encomendada a sus discípulos. Los discípulos de Jesús hemos sido dejados en este mundo con una misión, que es llevar este Evangelio por todos lados por donde vayamos. Con todas las relaciones que vayamos haciendo en este mundo, hemos sido llamados a llevar este Evangelio. ¿Sí? Usted, mi hermano, si usted es un seguidor de Cristo, si usted cree en Cristo, usted ha sido llamado a predicar el Evangelio por donde va. ¿Usted piensa que no conoce lo suficiente todavía acerca del Evangelio? Bueno, dedíquese a conocer el Evangelio. Dedíquese a conocerlo. Acérquese a cualquier hermano que usted piense que le pueda ayudar y dígale, yo quiero aprender a predicar el Evangelio. Dedíquese a conocer el Evangelio. Porque usted fue llamado por Cristo a eso. ¿Sí? Cristo nos llamó para que estemos con Él y para enviarnos a predicar. ¿Se acuerdan? Para eso nos llamó Cristo. Cristo nos llamó para que estemos con Él y para enviarnos a predicar. Entonces, si usted es de Cristo, usted también ha sido enviado a predicar el Evangelio. Entonces, ocúpese en conocer el Evangelio. Ocúpense en anunciar el Evangelio. Y una y otra vez, acuérdense, con esperanza. El reino de Dios lo va a llenar todo. De eso no queda duda. ¿Sí? Para nosotros es la labor de recoger los frutos. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la esperanza que tenemos en el poder de tu palabra, Señor. Señor, que esta iglesia pueda crecer sobre la convicción, Señor, de que no hay otro poder
para hacer avanzar tu reino, que no hay otro mensaje sobre el cual repose tu poder, Señor, que no hay otra forma en que los pecadores se salven. Señor, que tu palabra haga la obra en medio nuestro, Señor. Bendice a tu iglesia con tu palabra siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.